I am so glad to be here. Estoy muy contento de estar aquí. I'm especially glad that I have Pastor Johnny on my side. Estoy contento de que esté el pastor Johnny de mi lado. He's a good man. All right. Es un buen hombre. One of the things that I really enjoy is your worship. You guys did an awesome job with worship. Algo que me encanta de ustedes es la oración y la adoración y han hecho un gran tiempo de adoración el día de hoy. And what's especially delightful about that is that Holy Spirit is really multi-language, because I could enjoy the worship even though I didn't necessarily have to understand the language. I could still enjoy the worship. Y lo hermoso es que el Espíritu Santo es alguien con muchos dialectos. Incluso yo, sin saber el español, pude apreciar y pude disfrutar de la adoración por medio de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en este lugar. It was awesome. Fue asombroso. All right. So I just wanted to share a little bit today about some of the things that are affecting us all. Quiero hablar un poco de lo que nos está afectando a todos. And one of the things that Pastor Steve and Pastor Josh asked me to talk about was critical race theory. Y algo del que el pastor Steve y el pastor Josh me pidieron hablar el día de hoy es precisamente de esto, de la teoría crítica racial. And as you all know, critical race theory, or CRT, is one of the things that's impacting us within society, within our school districts, within our workplaces. Y esta teoría está impactando nuestra sociedad, también está impactando nuestras mesas directivas en las escuelas y todo lo que está a nuestro alrededor. And as it relates to this series of subjects that Pastor Steve laid out, y tiene que ver con esta serie de tópicos que el pastor Steve nos dio. It is one of the things that should be covered as it relates to the cultural topics that we in the body of Christ need to understand. Y es algo que tenemos que nosotros ver, porque es algo que como cuerpo de Cristo tenemos que entender que está sucediendo en nuestra cultura y nuestra sociedad. The reason why it's important is because we have people in the body of Christ. La razón por la cual es importante es porque tenemos personas dentro del cuerpo de Cristo who are actually partaking in, and using race against one another within the body of Christ. Que están utilizando todo lo racial, la etnia, para poderse pelear unos contra otros. To some extent, we have people calling people hasta cierto punto estamos teniendo personas que están tratando de señalar a otros. White supremacists. La supremacía blanca. White privileged. Los privilegios blancos. Racist. Las razas. And all types of other negative tropes within the body of Christ. Y todo aquello que es negativo dentro del cuerpo de Cristo. We have then others saying that critical race theory is appropriate and should be studied and should be a part of the gospel. Y hay otras personas que dicen que esa teoría debe de ser estudiada y debe de formar parte del evangelio. And we have others that say that they're saying things like, let's just say they're saying things like black liberation theology is an appropriate expression of the gospel, and that should be embraced as part of the gospel message. Hay algunos que dicen que la teología liberal negra es algo apropiado para el mensaje del cuerpo de Cristo y para la experiencia del cuerpo de Cristo y que debería de ser impulsado. So this is causing a problem because it's being taught now as well in our seminaries. Y eso es importante porque se está enseñando en los seminarios. And in some of our major institutions, including major denominations, critical race theory and other theories are being embraced. Algunas instituciones importantes y también algunas denominaciones están abrazando esta teoría crítica racial.
So, we're having a problem understanding if we're to say no to CRT, Entonces tenemos un problema al entender si debemos de decir no a esta teoría, but we have major institutions and denominations y al tiempo tenemos instituciones y también denominaciones, and we have major teachers and leaders within those denominations. y grandes maestros y líderes dentro de las denominaciones. What are we to believe ¿Qué es lo que debemos de creer? when they say critical race theory and these other theories that are advocating partiality are okay? What are we to believe? Y nos dicen que esta teoría es correcta y no sabemos muchas veces de qué lado estar. And when they say that your children, it's perfectly acceptable for them to be taught these things in the school districts, what are we to believe as parents? Y cuando nos dicen estos mismos líderes que está bien que se les enseñe a nuestros hijos este tipo de situaciones y no sabemos qué nosotros hacer. So, when we go to the Bible, Cuando We vamos a la Biblia, we could look for answers. podemos encontrar respuestas. We can go to Ephesians 2:14, Podemos ir a Efesios 2:14 and we would see where Jesus destroyed all barriers podemos ver que Jesús destruyó todas las barreras and all dividers and walls of hostility between races. y toda la división y paredes de hostilidad entre razas. We can go to Romans 1 where it talks about, therefore, there is no condemnation in Christ Jesus. Podemos ver en Romanos capítulo 8 versículo 1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. And then we can go to 2 Corinthians 5:14 where it talks about we are ambassadors of reconciliation, and we could begin to say, well, wait a minute. We have all of these instances of people that seem to be divided, yet we're supposed to be ambassadors of reconciliation. How do we begin to make sense of all of this? Podemos ver también en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14 y en adelante que hemos sido llamados a ser embajadores que traen reconciliación o embajadores de reconciliación. Y cuando vemos todo este tipo de batallas o de guerras entre diferentes ideologías, no sabemos qué hacer porque estamos en medio de esa batalla. That's where we want to begin to and do our investigation today. Y por eso quiero que así aprendamos o entendamos hacer nuestra investigación desde este punto. Here are some articles that I've clipped that show us some of the issues that we're facing within the church today. Aquí hay unos artículos que nos pueden mostrar qué es lo que está pasando dentro de las iglesias el día de hoy. The reality is only a small percentage of us actually still now hold a biblical worldview. La verdad es que muy pocos de nosotros en verdad tenemos una cosmovisión bíblica. And only 24% of us believe the Bible is literal. Y solo un 24% de las personas creen que la Biblia es literalmente la palabra de Dios. 40% of the black church actually identify with black liberation theology. In other words, they believe in another religion, so to speak, black liberation theology. 40% de las iglesias negras se identifican con esta teología liberal negra. So the reason why we have all of these competing, cascading thoughts, ideas, perspectives of race and all of these things coming at us La razón por la que tenemos todas estas ideologías y maneras de pensar que nos quieren explicar lo que es el racismo o las razas y vienen hacia nosotros is because really we don't have a good grasp on the Word of God. es porque en verdad no entendemos a fondo la palabra de Dios.
So what we really need to do is to begin to figure out how do we get a good grasp on the Word of God. Así que primero tenemos que entender cómo podernos acercar a un momento más profundo hacia la palabra de Dios. Let's take a look at some additional data points here. Quiero ver algunos otros datos informativos. Here's another article that was written. It was a statement written by black pastors last Juneteenth. Este es un artículo que fue escrita por algunos líderes de la Iglesia Negra el 19 de junio. And it indicates that they say we reject the white Christ. Y nos dice, rechazamos al Cristo blanco. They say we further reject the presence of the individualist gospel of white evangelicalism. Rechazamos la presencia del evangelio individualista y de la parte del evangelismo que tiene que ver con la zona de las personas blancas. They say we stand in opposition to the gods of white theology, namely the white power, white supremacy, white capitalist acquisition, and etc. Ellos dicen que nos oponemos a los dioses de la teología blanca, también conocida como el poder blanco, la supremacía blanca o el poder adquisitivo del capitalismo blanco. Now, I just took out snippets of this. This is a long article, but I'm trying to indicate that there is a whole different thinking in a large portion of the black community. Y esto es solo un pequeño fragmento de este artículo, pero yo quiero que tú puedas entender esa manera de pensar de la comunidad negra. This was signed by almost 1,000 black pastors. Esto fue firmado por casi 1,000 pastores de iglesias negras. They're setting themselves up to be partial and to be separate from a lot of the, especially white evangelical church. Ellos quieren conocerse como alguien parcial y quieren separarse de esas iglesias evangélicas que tienen que ver más con la raza blanca. What this sets up is division, hate, and unforgiveness. Lo que esto nos trae es división, odio y falta de perdón. The problem with this is this feeds into critical race theory. El problema es que todo esto nos lleva a esta teoría crítica racial. This is an existential threat to the very soul of the people who embrace CRT. Esta es una amenaza existencial hacia el alma de las personas que abrazan esta ideología o esta manera de pensar. Some of the fundamental tenets is that they have no faith that God will give them justice. Algunos de los puntos importantes o relevantes acerca de cómo piensan estas personas es que no tienen fe de que Dios pueda traer justicia. They have no faith that God will recompense evildoers. No tienen fe de que Dios va a recompensar o castigar a aquellos que hacen malas cosas o cosas malignas. They have no faith that God will produce his vengeance for those who deserve it. No tienen fe de que Dios va a provocar su venganza en aquellos que lo requieren, que se lo merecen. They have no faith that God is the great equalizer and he could equalize justice. No tiene fe de que Dios es aquel que trae justicia y que es aquel que trae justicia para todos. They have no capacity to love their enemy. No tienen capacidad para amar a sus enemigos. They have no love based on past ills. No tienen amor basado en el pasado o las cosas que pasaron antes. No love for neighbors. No aman a sus vecinos. No capacity for forgiveness. No tienen la capacidad de perdonar. No capacity to overlook past generations and forgive for past generations. No tienen la capacidad de pasar de alto o de olvidar las cosas del pasado o lo que pudo haber pasado con sus generaciones anteriores. In essence, critical race theory is undergirded by unforgiveness. En resumen, la teoría crítica racial tiene su raíz en la falta de perdón, en la amargura. So here's the issue. Y este es el problema.
Mark 11 tells us what happens when we live in unforgiveness. Marcos capítulo 11 versículos 25 al 26 nos habla de qué es lo que pasa cuando nosotros vivimos con falta de perdón. This is the lesson for all of us. Esta es una lección para todos. I'm going to read it in Spanish. Okay, yeah. Y eso es lo que nos dice Marcos capítulo 11 versículos 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. That's a problem. Ese es un problema. That means if we have an ex-spouse, Significa que si tenemos un ex esposo o ex esposa, an ex-employer, o un empleado que ya no está con nosotros, we had people who did us wrong and we just will not forgive. hay personas que nos hicieron daño y no queremos perdonar, We have the white man that we won't forgive. tenemos al hombre blanco que no debemos de perdonar, We have a problem. tenemos un problema. It's an eternal problem that can keep us, Es un problema eterno and we got to get rid of it. y tenemos que deshacernos de esto. Our brothers and sisters who preach hate and who preach critical race theory and who preach black liberation theology and who say, point the finger with, white supremacy and all this stuff that they do, pointing the finger. Nuestros hermanos que tienen esta iniciativa de señalar a las personas por su color o por su raza o por su pasado y que están predicando todo esto en las iglesias y que solamente traen división, traen odio, solamente quieren traer las diferentes estas teorías como la teoría crítica racial, todo eso nos hace daño. This is a real issue for them and we need to pray for them. Y esto es algo muy, muy difícil de comprender, así que tenemos que orar por ellos. It's a real issue. So, what do we do? Así que, ¿qué hacemos nosotros? Point is we need to be ambassadors for Christ. Necesitamos ser embajadores para Cristo. So, can you read this whole? Yes, sir. So, 2 Corinthians 5:14-21. Pastor Johnny's going to read it. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5 versículos del 14 al 21. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amen. There's a couple things that I think we need to pay attention to. Hay unas par de cosas que tenemos que poner atención. The reason why those people we described at the beginning La razón por la que esas personas que describimos al principio do not have the capacity to love and are pointing the finger and are guilting others and are doing what they're doing no tienen la capacidad de amar y están apuntando con el dedo a los demás y señalando a los demás, is because they are not ambassadors of Christ. es porque ellos no son embajadores de Cristo. And we know they are not ambassadors of Christ Y sabemos que ellos no son embajadores de Cristo is because in this
Scripture, we learn that if anyone is in Christ, Porque conocemos que en esta escritura, como leímos, es que si cualquiera está en Cristo, you no longer regard anyone according to the flesh. ya no conoces a los demás de acuerdo a la carne. Do you understand that? ¿Entiendes eso? It says, from now on, we regard no one according to the flesh. De ahora en adelante no conocemos a las personas por el color o la carne. And that's a prerequisite. Y eso es un prerequisito. And it says, and then it goes further to say, and that's if you are in Christ. Y eso, y más adelante nos dice, eso tiene que ver solamente si estás en Cristo. Then that's when you become a new creation. Y ahí es cuando te conviertes en una nueva criatura. Okay. So when we regard somebody according to the flesh, meaning, Cuando nosotros señalamos o vemos a las personas de acuerdo a la carne, I see you, you're white, I see you, te veo, eres blanco, you're black, you're te veo, Hispanic, eres negro, then I'm regarding you according to the flesh. y entonces te estoy conociendo de acuerdo a la carne. In other words, I'm not regarding you as a brother in the Lord or a sister in the Lord. I'm regarding you because of your outward appearance. Significa que no te estoy conociendo como mi hermano, mi hermana en Cristo, sino como alguien que está en la carne. I am not in Christ. I'm in the flesh. No estoy en Cristo, estoy en la carne. So a prerequisite for being in Christ Un prerequisito para estar en Cristo and being at that new creation in Christ y poder ser esa nueva criatura en Cristo is you don't regard people according to the flesh. es que no debes de conocer a las personas por la carne. Then he remakes us. He resets us. Y entonces es como si nos trae un reset. Then we have the capacity to become an ambassador. Entonces tenemos la capacidad de convertirnos en un embajador. Now the thing about an ambassador Lo importante de un embajador is an ambassador is always appointed and anointed. es que un embajador siempre es escogido e ungido. An ambassador is never just by default. Un embajador no solamente por default está en el puesto. When we accepted Christ, we're welcomed into the kingdom. Cuando aceptamos a Cristo somos bienvenidos o nos da la bienvenida al reino. But when you are an ambassador, it's always by appointment. Pero cuando nosotros debemos de ser embajadores, tenemos que tener una cita. So someone in authority has to appoint you as an ambassador. Así que alguien con autoridad tiene que escogerte como un embajador. So in the natural, we become an ambassador of a country after that person, that either that king, that queen, that president, whoever, appoints you to be an ambassador. En el mundo que conocemos, para ser un embajador, el presidente o el líder de la nación tiene que escogerte para que seas embajador hacia un lugar. It's the same thing in God's kingdom. Es lo mismo en el reino de Dios. After we avail ourselves, we put ourselves in position, we avail ourselves to God and say, I'm through with myself. Después de que nos humillamos y nos rendimos delante de Dios y decimos, Señor, ya no puedo con mi vida, I avail myself to be in Christ. quiero estar en Cristo, ya no quiero estar en mí. I want to be an ambassador. Entonces te propones y le dices, quiero ser un embajador. And I want to be discipled, and I'm giving up me. Y quiero ser discipulado y me entrego por completo. Then the process of availing yourself to God completely, He will reset you and He will make you a new creation, of which then you can become an ambassador of reconciliation. Entonces, después de entregarte a Dios, Él viene a tu vida, hace un reseteo en tu vida y entonces puedes llenar esos requisitos para poder ser un embajador enviado por Él. The important thing about these subjects that Pastor Steve put out La importancia de estos temas que el pastor Steve está manejando en esta serie is in order for us to have an impact on those things, those cultural things that over the past 10 weeks you've been looking at. es que para nosotros poder tener un impacto en estos diferentes
temas que hemos estado viendo a lo largo de las últimas semanas, it's going to take another level of anointing. tenemos que tener nosotros otro nivel de compromiso. And that other level of anointing is an additional impartation of God's Spirit. Y es otro nivel también de unción y eso lo vamos a conseguir solamente siendo impartidos por medio del Espíritu Santo. I submit to you that is what we're discussing right now. Y entonces vienes y dices, me someto a ti. So, let's see. So, one of the things that, in preparing for this, Algo que mientras yo me estaba preparando para este sermón, in preparing for this, one of the things that the Lord gave me for this church algo que el Señor me dio para esta iglesia, was something that I dealt with years ago when I came to the end of myself. es algo que yo sufrí hace algunos años cuando llegué a ese punto límite. And it was this very verse that the Lord spoke into my spirit. Y es este versículo el cual el Señor habló a mi espíritu. And he said, Kevin, you're a worm. Me dijo, Kevin, eres un gusano. In my eyes, you're a worm. You're nothing. Eres un gusano, eres nada. And with that realization, I realized that I'm nothing. Y esto me hizo entender que soy nada. But in reading this, let's read this together. What it basically says is, actually, could you read the whole thing? And then I'll Vamos a leer este versículo, Isaías capítulo 41, versículo del 14 en adelante. Dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. So, here's when we come to the end of ourselves, Cuando llegamos al final de nosotros, de nuestro egocentrismo, and we avail ourselves to be a new creation in God, y nos comprometemos a ser una nueva criatura en Dios, God makes us into a sharp instrument in His hand. Dios nos convierte en un instrumento afilado en sus manos. And for me, it was, okay, I'm done. I want to see the supernatural. Y para mí, yo llegué a un momento en donde ya no podía más y quería ver o entrar a lo sobrenatural. I didn't want any more church as usual. Ya no quería la iglesia normal o la iglesia cotidiana. I didn't want any more, anything by rote. I wanted supernatural. Ya no quería algo que solamente va y viene, quería algo sobrenatural. So I said, look, I'm done with me. I want whatever you have for me. Así que dije, ya no quiero creer o vivir en mí mismo, quiero lo que tú tengas, Dios, para mí. And so for me, it meant, for me, this meant a whole lot to me. And, okay, go ahead. Y esto significó todo para mí. And so I submitted myself to His handiwork. Me rendí a Él. And He began to shape me into the instrument He wanted me to be. Y Él me empezó a moldear de acuerdo al instrumento que Él quería hacer de mí. And so the instrument He wants us to be in order to do the work that Pastor Steve has outlined for this community. Y el instrumento que Dios quiere que seamos, de lo que hemos estado hablando, lo que nos ha hablado el pastor Steve para esta comunidad, He wants you to come from being a worm that has little or no shape, less than dirt, quiere que lleguemos de ser un gusano, que es algo que no tiene valor, que es incluso menos valioso que la tierra. and God is calling you out Y Dios está llamando a salir de ahí into
an instrument, a poder ser un instrumento. hardened with teeth, Un instrumento que ha sido madurado con dientes. big teeth big enough to tear down mountains. Grandes dientes que son capaces de derribar montañas. These 10, 12 subjects are mountains. Estos temas son precisamente esas armas. Those teeth can cut those mountains like chaff. Esos son dientes que pueden quitar o pueden pueden quitar las montañas. So the call for you today is, will you avail yourself Así que el llamado del día de hoy es si tú puedes rendirte por completo a Dios to become the sharp instrument in God's hands para convertirte en un instrumento filoso en las manos del Señor, to be the ambassador of reconciliation for your community? para poder ser un embajador que trae reconciliación en tu comunidad. Will you stand ¿Podrías ponerte sobre tus pies and become the ambassadors of reconciliation for your generation? y también podrías convertirte en este embajador para tu generación y para tu comunidad? It's going to cost you something. Te va a costar algo. It's going to cost you any hatred. Te va a costar odio. You got to get rid of that. Tienes que quitar este odio. Your unforgiveness, if you have that, you got to get rid of that. That's going to cost you your soul. You have to get rid of La falta de perdón tienes que quitarlo de tu vida. it. It's going to cost you, it may cost you friends. Te va a costar tal vez tus amistades. God wants to take you deeper Dios quiere llevarte más profundo in order so you could be used para que tú puedas ser usado to help reconcile your friends, your family, and your community. para reconciliar a tus amistades, a tu familia y a tu comunidad. This is the time, this is the season, Este es el tiempo, esta es la temporada. and this is your moment. Y este es tu momento.